Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Les voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso a las autoridades que hoy nos acompañan. Buenas tardes, autoridades de la Dirección de Educación Media Superior, autoridades de nuestra unidad académica y profesores de cada una de las escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Les damos la más cordial bienvenida al Taller de Evaluación y Planeación 2024-1 desde el CECIT 1 Gonzalo Vázquez Vela. Hoy lunes 10 de julio del año 2023, a las 17 horas, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural y presencial del Taller de Evaluación y Planeación del Ciclo Escolar 2024-1. Para ello, me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, nos acompaña la maestra en Educación, Neurocognición y Aprendizaje, María Isabel Rojas Ruiz. Nos acompaña también el coordinador de sistemas académicos del nivel medio superior, el maestro en ciencias, Néstor Gabriel Ruiz Ortega. Un fuerte aplauso también para la doctora María del Rosario García Suárez, directora del CECIT número 1, Gonzalo Vázquez Vela. Nos acompaña también la maestra en Educación, Santa Elizabeth Fortis Torres, su directora académica. Un aplauso también para la arquitecta María Teresa Olivera Barrera, jefa del Departamento de Servicios Académicos. De esta manera y de manera respetuosa solicitamos a la doctora María del Rosario García Suárez tome el micrófono. Muy buenas tardes a todos los presentes y las unidades académicas hermanas que se encuentran conectados en línea. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos a la Dirección de Educación Media Superior, a la directora María Isabel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, este es un espacio de reflexión, un espacio que se abre el día de hoy y que agradecemos que la Dirección de Educación Media Superior nos haya brindado esa confianza para ser sede. Muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. Y bueno, queremos que sepa y que le mande el mensaje al secretario académico, el maestro Mauricio Igor Jasso Aranda, que el CECIT 1 se encuentra bien dispuesto para iniciar con estas jornadas. Muchas gracias. Solicitamos ahora a la directora de Educación Media Superior, la maestra en Educación, Neurocognición y Aprendizaje, María Isabel Rojas Ruiz, tome también la palabra para darnos su mensaje y la inauguración de este evento. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es para mí un gran placer, un honor estar en esta unidad académica, CECIT número 1, que nos encontramos para iniciar los trabajos de evaluación y planeación. Es un honor representar al maestro, al doctor Arturo Reyes Sandoval, nuestro director general, que les envía un fraternal saludo, así como al maestro Mauricio Igor Jasso Aranda, que él está muy pendiente de estas jornadas académicas. Debido a situaciones de agenda, como ustedes saben, pues él no puede estar con nosotros, pero en representación de la Secretaría Académica está el maestro Néstor. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto al presidium que me acompaña,
Agradezco especialmente a la doctora Rosario por habernos dado la oportunidad de ser sede de los inicios de estos trabajos, a todos los docentes que se encuentran en todas las unidades académicas, directores, directoras, jefes de departamento, subdirectores y subdirectoras, muchas gracias a todas las unidades que se encuentran aquí. La planeación y la evaluación son dos aspectos fundamentales del proceso educativo, ya que hacen posible el desarrollo de experiencias que promueven el logro de los aprendizajes esperados y representa una oportunidad para la reflexión sobre las estrategias y actividades utilizadas en la práctica docente, procurando siempre el desarrollo integral de los y las estudiantes. Por esto es fundamental contar con una metodología adecuada para el logro de los objetivos y competencias propuestas. Al planear y evaluar, los docentes contamos con una guía para la enseñanza que unifica y da estructura a la práctica del día a día, permitiendo llevar a cabo de manera organizada una serie de acciones durante, antes y al final del proceso educativo. La planeación y la evaluación dejan de ser algo como una carga administrativa, pues pasa a ser para nosotros unos aliados de la planta docente, pues es un instrumento para conseguir los fines educativos planteados en cada una de las unidades de aprendizaje. Además, como una herramienta que apoya nuestra labor para tener un mejor manejo de nuestros tiempos. Esto es en realidad el objetivo que pretende el taller de evaluación y planeación. Lograr los aprendizajes esperados de acuerdo con el modelo educativo de nuestro Instituto Politécnico Nacional. La Dirección de Educación Media Superior, consciente de la valiosa labor de la comunidad docente y de su compromiso constante ante la búsqueda de la mejora continua, agradece su participación en este taller de evaluación y planeación. Seguros estamos de que los resultados obtenidos al término del mismo tendrán un impacto importante en nuestras y nuestros estudiantes. Es por ello que yo saludo cordialmente a todos los docentes de las 20 unidades académicas, porque son el motivo más importante de la enseñanza. Nosotros somos quienes dirigimos y hacemos las acciones para tener a mejores estudiantes. Gracias por estar en este taller. Por lo que los invito a que sigamos siempre poniendo la técnica al servicio de la patria. Ahora les voy a pedir, si son tan amables, nos pongamos de pie para dar la inauguración de los encuentros académicos. Siendo las 17 horas del día 10 de julio de 2023, se dan por iniciados los trabajos de planeación y evaluación 2024-1. Les deseo mucho éxito y que esto renumere en todos los alumnos y alumnas, porque sé que siempre ponen el mayor esfuerzo y que todo lo que ustedes planean y dedican es para estos jóvenes que están ávidos de esa enseñanza. Les felicito y mucho éxito. Muchas gracias. Buena tarde, maestra. Muchas gracias por ser sede de estos eventos. Pueden tomar su asiento. Agradecemos las palabras de la maestra en educación, María Isabel Rojas Ruiz, y continuamos con este evento. Como parte de la apertura de este inicio de jornadas, le damos también la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que será impartida por la maestra Araceli Plata Pillado, maestra en Tecnología Digital para la Educación, con el tema Instrumentos y criterios de evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se presentará de manera remota a las demás unidades académicas. Por lo que pido al Presidium incorporarse a las butacas para presenciar la ponencia de la maestra Araceli Plata Pillado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes en esta tarde para tener este diálogo. Este diálogo yo, en el marco de las jornadas
de evaluación y planeación lo veía como un diálogo académico, un diálogo entre docentes que vamos a tener sobre este tema que resulta muy interesante. El tema de instrumentos y criterios de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Justamente este es un tema que nos va a tener atentos todo, pues por lo menos toda esta semana que vamos a estar trabajando en esta parte de la evaluación y la planeación. Entonces, pues bueno, vamos a tener esta plática, vamos a conversar sobre ello y quiero que lo veamos así, como este diálogo, como este conversatorio, en donde vamos a aclarar algunas situaciones, vamos a poner algunos temas sobre la mesa que son importantes que consideremos ahora que vamos a estar planeando, son importantes que lo reflexionemos y veamos si ya los estamos tomando en cuenta para nuestra planeación o todavía no. Esto es una situación que cada uno de nosotros práctica docente. Bien, vamos a iniciar entonces. ¿Cuál es el propósito de esta charla que les comento? Bueno, pues básicamente el propósito es la reflexión docente sobre qué estamos evaluando, cómo lo estamos evaluando y para qué lo estamos evaluando. Dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, hace un rato la maestra Isabel mencionaba, no podemos separar la evaluación de la planeación, indudablemente es imposible, pero es importante que nosotros reflexionemos qué evaluamos, cómo lo evaluamos y para qué lo evaluamos. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a analizar? Bueno, lo vamos a analizar a partir de los criterios e instrumentos que nosotros utilizamos, ¿sí? Ya sea de manera sistemática o no, porque sin duda alguna, algo que nos da muy claro por la experiencia, por toda la trayectoria que nosotros tenemos frente a grupo, es que siempre usamos criterios de evaluación. Aquí el asunto es que algunos lo hacemos de manera sistemática y otros no lo hemos practicado de esa manera. Pero vamos a ir abordando estas temáticas poco a poco. Bien. Vamos a continuar. ¿Cuál va a ser nuestra ruta que vamos a seguir el día de hoy para esta plática que les comento? Bueno, primero vamos a empezar a hablar un poquito sobre los conceptos básicos de evaluación, ¿sí? Tenemos que partir de que todos estemos hablando el mismo idioma, todos estemos manejando los mismos conceptos, para que partamos de esta situación. ¿Qué es evaluar? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Sí? Para después hablar sobre el ABC de la evaluación. El ABC de la evaluación no es otra cosa más que estas 5 preguntas que cuando nosotros planteamos evaluar algo, nos tenemos que preguntar siempre. ¿Cuáles son esas 5 preguntas que siempre tenemos que hacernos? Y entonces aquí lo estamos manejando como estos procedimientos de evaluación, para que después nos vayamos a la parte de los criterios de evaluación y algo muy importante, la importancia de transparentarlos, ¿sí? De repente, muchos tendemos a establecer criterios, pero nos los guardamos casi bajo llave en la bóveda y no queremos soltarlos, ¿no? Aquí el asunto es que vamos a platicar por qué es importante que estos criterios los demos a conocer, porque es importante que estos criterios sean públicos y entonces nosotros podamos facilitar nuestra labor docente y podamos acercarnos a estos aprendizajes que buscamos promover. Una vez que ya hemos hablado de los criterios de evaluación, pues indudablemente vamos a hablar de los instrumentos. Sin criterios no va a haber instrumentos. Entonces, por eso es que primero vamos a hablar de estos criterios y después vamos a hablar de los instrumentos de evaluación, ¿sí? Y finalmente vamos a concluir con la retroalimentación. ¿Qué tan importante es la retroalimentación en esta labor que yo voy a estar realizando? Entonces, vamos a estar platicando sobre estas temáticas a lo largo de esta conferencia y bueno, acompáñenme entonces a empezar con esta parte. La primera pregunta que me surgió incluso cuando estaba planteando esta charla, era evaluar o calificar. ¿Qué hacemos regularmente? ¿Evaluamos o calificamos? Si nosotros evaluamos, quiere decir que estamos conceptualizando un proceso que nos ayuda a recoger información, un proceso en donde esa información la recogemos, la analizamos y tomamos decisiones en función de los datos que nos arrojan. También ese proceso nos ayuda a que nosotros nos demos cuenta de qué nivel alcanzaron
o qué nivel de logro de competencia tienen nuestros estudiantes, cuáles fueron las dificultades que se encontraron en el camino y también los errores que llegan a cometer nos ayudan a percibir sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades formativas que ellos tienen? Eso implica la evaluación. ¿Con qué frecuencia yo realizo eso? O yo califico, porque cuando estoy calificando únicamente materializo un juicio en una nota alfanumérica, ¿sí? En nuestro caso, nuestra nota va del 0 al 10, ¿no? Si saco un 0, un 2, un 3, un 5, un 6, un 7, un 9, un 10, pero hasta ahí se queda. Es final, es puntual y mide un producto. Ya no se dice más, simplemente te quedas con tu 6, te quedas con tu 7, te quedas con tu 10 y se acabó. ¿Qué es lo que nosotros acostumbramos a hacer? Esto es importante que nosotros dentro de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y finalmente, cuando nosotros hablamos de estas temáticas, tenemos que analizar cuál es nuestra postura ante la evaluación. ¿Somos docentes? Estos docentes que están que evalúan, que promueven, que motivan, que acompañan en el proceso de aprendizaje, que retroalimentan, o soy un juez. Aquí incluso les puse esta imagen que marca muy claro cómo el juez está dando su veredicto, ¿no? Esta persona le está indicando si es culpable o es inocente. Nosotros, ¿qué actitud asumimos? ¿Realmente damos una calificación únicamente y hasta ahí se queda? Le decimos, eres buen estudiante, eres mal estudiante y hasta ahí se queda, sin trabajar sobre sus áreas de oportunidad, sin hacer una motivación, sin hacer una retroalimentación, o cómo lo estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Algo que es necesario comprender es que se enseña y se estudia en función de la evaluación. En muchas ocasiones me he encontrado con varios compañeros que comentan que la evaluación, pues bueno, es la parte final de la planeación, es la parte final de nuestros programas, pareciera que es lo último, sin embargo no es así, porque todo lo que nosotros hacemos va a estar en función precisamente de esta evaluación, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor puede resultar muy burdo, pero creo que en la ocasión lo amerita. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un examen o un cuestionario que es abierto, pero que es conceptual, y en esta parte quiero que me contesten los estudiantes los conceptos tal cual aparecen en el libro de texto que a lo mejor estoy manejando o que aparecen en las fuentes de consulta, pero que me lo muestren tal cual. Y eso es lo que les voy a pedir en el examen. Y ellos ya saben que eso es lo que yo voy a pedir. Pues evidentemente, lo primero que van a hacer mis estudiantes, pues es estudiar ¿para qué? Pues para aprenderlo, ¿no? Para memorizarlo. ¿Sí? Entonces, ellos lo que les va a interesar más que aprender, comprender el concepto, les va a interesar memorizarlo porque así nosotros lo vamos a pedir en el examen. Y nosotros, por ende, ¿cómo vamos a diseñar nuestra estrategia de enseñanza? Pues la vamos a diseñar en función de que ellos aprendan todos estos conceptos y los aprendan muy bien, de forma que en el examen me lo puedan plasmar. ¿Sí? Entonces, por supuesto que está directamente relacionada la estrategia de enseñanza con el cómo van a estudiar mis estudiantes y, por supuesto, con la evaluación que yo voy a tener al final, ¿sí? Hay un tema aquí también, ¿sí? Este tema, incluso Díaz Barriga, ¿sí? Ángel Díaz Barriga, lo presenta como un tema de un reto pedagógico, ¿sí? El tema es en función del estudiante y en función de todos los agentes sociales, cómo han entendido la evaluación a lo largo de estos tiempos. Se ha entendido que el estudiante ha entendido que durante su escolarización, que lo más importante en la escuela es la calificación. Eso es lo más importante. Y entonces viene por su 9, por su 8, por su 7, por su 6, por su 10. Aquí les puse una boleta de calificaciones, precisamente para que las veamos, ¿no? Ellos vienen por calificaciones. Ellos vienen por esta evaluación final. Vienen para obtener su 6, para obtener su 7, que eso es lo que finalmente les interesa. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos agentes sociales nos han inclinado a pensar que lo importante de la escuela es eso. En la mañana les comentaba que
Incluso todos los que somos maestros, cuando viene un padre de familia a preguntarnos por sus hijos, la pregunta clásica y obligada, ¿cuál es? ¿Cómo va mi hijo, no? Esa es la clásica pregunta que siempre nos van a hacer los padres de familia. ¿Cómo va mi hijo? Y nunca van a esperar que les digamos, mire, pues ella tiene un problema en su proceso de adquisición de conocimiento porque le cuesta trabajo comprender conceptos, porque tiene un problema de comprensión lectora, porque hay un problema de lectoescritura. Entonces yo creo que es importante que empecemos a trabajar. No esperan eso. Ellos lo que esperan es que nosotros le digamos, mire, pues va muy bien, ahorita conmigo lleva 9, con la otra maestra lleva 10, con la otra maestra lleva 8, que esperan que les demos calificaciones, esperan que les demos estos resultados. Eso es lo que quieren ver, porque han resumido el aprovechamiento académico a un número, ¿sí? Dejando de lado preguntas básicas que se tendría que estar haciendo el estudiante. Preguntas que realmente le ayudan con su aprendizaje. Y estas preguntas básicas son, ¿qué quiero aprender? ¿Qué estoy haciendo para aprender? ¿Y cómo lo aprendo? ¿Sí? Ya esto pareciera que se quedó de un lado, ya no le interesa, lo que le interesa es el numerito. Entonces, por eso Díaz Barriga dice que esto es un reto, es toda una transformación incluso de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Pero no podemos dejarlo de lado porque es parte precisamente de nuestra formación en la evaluación. Ahora bien, entonces, hasta aquí vamos a ir haciendo una pausa y vamos a marcar, entonces, ¿qué sí es la evaluación y qué no es la evaluación? Para que empecemos a revisar estos puntos. Primero, puse aquí una carita feliz, porque es en el sentido de que sí es, la carita triste en la parte de que no es, ¿sí? ¿Qué sí es? Es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una parte medular, una parte articuladora de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un ensamblaje que va de la mano junto con el propósito, junto con la estrategia, va con todo, va de la mano, ¿sí? Y evidentemente como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un carácter formativo, ¿sí? El carácter formativo es porque nos va a ayudar en este proceso de aprendizaje del mismo estudiante, va a tener un valor pedagógico para nosotros porque a partir de ahí podemos tomar decisiones y también va a ayudar a que los estudiantes progresen en su aprendizaje. Es continua porque no se va a limitar solamente al producto final y no se limita al fin del semestre o al fin del ordinario. Es algo que se va generando durante todo el proceso. Es una evaluación integral porque va a comprender no solamente conocimientos conceptuales, sino también implica conocimiento procedimental, implica cuestiones actitudinales, es un todo, porque finalmente el conocimiento es así, el conocimiento es holístico, no lo podemos separar. Y es sistemático. Esta parte de que es sistemático básicamente es porque se realiza de acuerdo a un plan y criterios preestablecidos. No está improvisado, no es algo que nos sacamos de la bolsa y ya voy a evaluar mágicamente así. No, existen todo un plan de evaluación y existen criterios preestablecidos que nos orientan hacia dónde tenemos que llevar a nuestros estudiantes y cuáles son los aprendizajes esperados. Ahora bien, también resulta ser orientador para el alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, básicamente su proceso de aprendizaje, e incluso del propio educador. A nosotros nos indica cómo va nuestra manera de enseñar, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo excelente, si tenemos que corregir en alguna acción, si tenemos que mejorar en alguna otra cuestión, aquí nos lo está marcando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué no es? La evaluación no es un fin en sí misma. La evaluación no podemos separarla de la estrategia, no podemos separarla del propósito, no podemos separarla de la competencia, no, porque van juntos, ¿sí? Tampoco es un sistema para clasificar o seleccionar estudiantes, decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los excelentes y quiénes no lo son. Tampoco es un proceso para competir o para comparar capacidades, tampoco ese es su fin. Tampoco podemos decir que es un aparato de control, ¿no? Porque a veces pareciera que
por medio de la evaluación control mantenemos incluso disciplina en el aula, ¿no? Porque a veces, si no se callan un punto de -5, -3, o un punto menos en su examen, o le subo un punto, ¿no? Si se comportan bien, le subo un punto, le subo 2 puntos. Bueno, tampoco va por ahí la parte de la evaluación. Y tampoco, también es una forma, tampoco podemos utilizarla como una forma de averiguar lo que el alumno no sabe. A veces, cuando nos ocurren muchas situaciones, a lo mejor en mi grupo mató clase, y entonces yo de forma vengativa voy y le digo, ¿no? O sea, ¿saben qué? Como mataron clase, próxima clase, examen. Pues sí, ya sabemos que van a salir mal, ya sabemos que no tienen a lo mejor todavía los elementos para que puedan resolverlo. Ah, no, pero nosotros para demostrar lo que el alumno no sabe, examen, ¿no? Entonces, tampoco eso es la evaluación, hay que tenerlo muy claro. Bien, una vez que hablamos del qué sí es y qué no es, vamos a continuar. Vamos a continuar con la parte de la evaluación dentro de nuestro modelo educativo. Dentro del instituto, la evaluación se concibe como una actividad sistémica. Ya les comenté hace un rato, sistémica quiere decir que no es improvisada, que es continua, que se va a dar durante todo el proceso, que va a tener un carácter instrumental y va a tener 4 propósitos principales, ¿sí? El primer propósito es que va a ser un instrumento que va a ayudar al crecimiento personal del estudiante. Por eso nuestro modelo educativo también está centrado en el estudiante, ¿sí? A través de la ayuda y la orientación que va a recibir del propio proceso de aprendizaje, dentro de este propio proceso. Va a ayudarnos a valorar el rendimiento del educando en torno a sus progresos con respecto a sí mismo. Él puede ir valorándose, autorregulándose, viéndose. Nos va a ayudar a detectar estas dificultades de aprendizaje y detectarse a sí mismo, ¿sí? Encontrar las fallas que nosotros podemos encontrar incluso las fallas que podemos tener en nuestro modo de enseñar y los procesos pedagógicos que estamos utilizando en función de mejorar este proceso educativo. ¿Sí? Esto nos ayuda a retroalimentarnos, a mejorar nuestra práctica docente. Y como consecuencia de lo anterior, la evaluación dentro de nuestro modelo educativo nos va a permitir corregir, modificar, confirmar el mismo currículo. Los procedimientos, las estrategias pedagógicas que se utilizan. Dentro de nuestros programas de estudios, ustedes lo saben mejor que nadie, hay procedimientos, hay estrategias, hay contenidos, pero gracias a la evaluación que nosotros podemos hacer, nosotros podemos identificar claramente cuáles están siendo funcionales y cuáles no, cuáles tenemos que ir modificando de acuerdo a nuestra práctica y en función de nuestra planeación. Incluso, por ejemplo, esto ya en el área profesional, pues ya lo están realizando, ya están precisamente confirmando, modificando esta parte del currículum. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta evaluación que se ha estado haciendo, pues es que ahora se pueden encontrar estas áreas de oportunidad. Vamos a esta parte muy bonita y yo le llamo esta parte bonita y tradicional porque es el ABC. Para mí es el ABC de la evaluación, ¿sí? El punto número 1 de este ABC es: cuando vamos a evaluar, tendremos que preguntarnos, ¿para qué evaluar? Pues la primera razón es porque es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya lo hemos mencionado. Porque nos va a ayudar a verificar en qué medida o no se han conseguido los aprendizajes esperados, ¿sí? Porque aunque yo ponga productos, ponga algún desempeño, ponga alguna actividad, en esta parte, pues si yo no evalúo, pues no puedo identificar ni verificar qué se logró y qué no se logró. Entonces, definitivamente para eso me va a servir evaluar. También me va a servir para que yo pueda apreciar el aprovechamiento de los estudiantes en torno al progreso que han realizado en función al currículum, en función a sí mismos incluso. Y no solamente eso, también para mejorar mi propia intervención educativa. Y también me va a ayudar a que yo tome mejores decisiones con toda esta información que yo voy a obtener de la evaluación que obtengo o que voy realizando. Entonces, esas son las 4 principales razones
por las cuales debo evaluar. ¿Para qué evaluar? Pues ya vimos las 4 principales razones. Punto número 2. ¿Qué voy a evaluar? ¿Sí? Aquí voy a evaluar 3 tipos de conocimiento: el conceptual, el procedimental y la parte actitudinal. En esta parte conceptual, pues voy a evaluar estos conocimientos, conceptos, comprensión de conceptos, sistemas conceptuales, esta capacidad de relacionar hechos. En la parte procedimental puedo evaluar métodos, técnicas, el manejo de procedimientos, la capacidad de resolver problemas, esta capacidad de análisis y síntesis que se requiere para resolver problemas, las habilidades que han desarrollado. Y por supuesto en la parte actitudinal, la parte valoral, tanto a nivel personal como a nivel social, la autonomía personal y la confianza en sí mismo, así como las habilidades comunicativas, las cuales actualmente son fundamentales. En ninguna parte del conocimiento estos van por separado, siempre van juntos. En una de sus conferencias, Ángel Díaz Barrigas menciona básicamente que esto lo podemos ver en cualquier situación. Él nos ponía el ejemplo de un chef, ¿sí? Un chef cuando va a cocinar un pastel. Dice, a lo mejor el chef puede saber esta parte conceptual, sabe cuáles son los ingredientes que se requieren para que el pastel pues sea un pan esponjoso, sea un pan con buen sabor, sea dulce, que tenga el relleno que se requiere, la parte nutrimental, las características de cada uno de los ingredientes que va a utilizar, lo conoce, lo tiene que conocer perfectamente. La parte nutrimental, todo esto lo tiene que conocer. Pero también necesita conocer cómo hacerlo, a qué temperatura debe de estar el horno, cuánto tiempo lo tiene que meter de cocción, cuánto tiempo se tiene que batir, en qué momento tiene que ponerle el betún, en qué momento tiene que ponerle el relleno, todo lleva un proceso. Y evidentemente, pues aquí tendría que conocer este proceso también. Y la parte actitudinal, muchos dirán, ¿en dónde? Ahí en donde entra la parte actitudinal. Bueno, pues la parte actitudinal entra con la actitud que está mostrando cuando está trabajando este chef en hacer su pastel. Está de malas, está enojado, está molesto, está gritándole a todos sus ayudantes, oye, apúrate, oye, aquello, y uno lo ve enfurecido. Pues bueno, no creo que sea la mejor actitud y no creo que alguien que esté por ahí diga, yo lo voy a contratar para mi restaurante o lo voy a contratar para llevarlo a un evento porque tiene la mejor actitud. Si es una persona que no es cálida, si es una persona que no es cordial, que no tiene este amor a lo que hace, entonces pues muy difícilmente podemos nosotros considerarlo, incluso en darle alguna posición en alguna empresa de renombre. Entonces, por ello es que los 3 conceptos van a estar siempre totalmente relacionados. Y esto es lo que voy a evaluar en mis productos y en mis procedimientos, ¿de acuerdo? El punto número 3 de este ABC, ¿cómo evaluar? Aquí lo puse en color negrito y con color púrpura porque particularmente en este ABC, que es muy profundo y es muy complejo, nosotros podemos quedarnos muchísimo tiempo platicando de cada una de estas etapas. Particularmente en este punto, hoy nos vamos a centrar. Hoy vamos a hablar y vamos a profundizar más sobre este punto, el cómo evaluar. Pues tenemos que hacerlo de una forma integral, de una forma continua, de una manera formativa y cooperativa, por supuesto. ¿Mediante qué? Pues mediante criterios e instrumentos de evaluación. No voy a andar más en esto porque más adelante vamos a platicar sobre ello, ¿de acuerdo? Bien, en el punto número 4 de este ABC, dice cuándo vamos a evaluar. Nosotros vamos a evaluar al inicio, que es esta evaluación diagnóstica, antes de, durante la evaluación formativa o de proceso, y al final, que es esta evaluación sumativa o de producto. Esos son los 3 grandes momentos de la evaluación en que están perfectamente marcados
y que a nosotros nos puede dar una brújula perfecta para identificar cuáles son los momentos de la evaluación que estoy realizando. Punto número 5 de este ABC y el último de este ABC. ¿Quiénes son las personas que evalúan? Pareciera en muchas ocasiones que los únicos con derecho a evaluar, pues somos nosotros, ¿no? Como profesores, porque somos los expertos, porque somos los que conocemos, porque somos los que tenemos el dominio. Sin embargo, también el estudiante tiene esta participación. También el estudiante es parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, también el alumnado tendría que participar en este proceso de evaluación, ya sea con autoevaluación o con coevaluación, esta evaluación entre pares. ¿Por qué? Pues porque también son parte de ello y con ello nos ayudan a tener una visión mucho más objetiva de la evaluación, ¿sí? Y con esto precisamente es que cerramos este ABC de la evaluación. Ya vimos el qué voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y quiénes son las personas que tienen que evaluar. Ahora bien, aquí marqué con toda intención con rojo el cómo. ¿Cómo voy a evaluar? Porque precisamente lo que les mencionaba hace un rato, cada uno de estos puntos podemos pasarnos horas platicando de ellos. Podemos profundizar en cada uno de estos elementos, pero eso sería motivo de otras conversaciones. El día de hoy vamos a conversar sobre el cómo de la evaluación. Aquí pongo una maestra angustiada, preocupada, porque se pregunta, ¿cómo puedo evaluar a mis alumnos? ¿Sí? De repente, yo creo que todos nos hemos encontrado en esa situación. Ya probamos A, B, C, D y hasta la Z, y como que no funciona. No funciona y no tengo los productos que deseo y no tengo los desempeños que espero. No funciona. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo saber cuándo debo de poner una estrellita, 2 estrellitas, 3, 4, 5 estrellas? ¿Cómo lo hago? Pues precisamente vamos a hablar de ello en este momento. La base del cómo son los criterios, ¿sí? Son los criterios de evaluación. Y esto es tan común para nosotros que precisamente ahorita en la diapositiva que les estoy presentando, estoy poniendo unos ejemplos de nuestra vida cotidiana. Toda nuestra vida se encuentra sustentada en criterios, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué son los criterios? Bueno, pues van a ser estos parámetros o normas que nos van a permitir decir si un producto, una evidencia, una situación cumple con la calidad que espero en función del propósito que persigue, ¿sí? Un ejemplo muy burdo. Cuando elegimos pareja. Muchos de los que están conectados el día de hoy son casados. A lo mejor ya tienen muchos años de casados. A lo mejor están recién casados. A lo mejor tienen novio, tienen novia. A lo mejor son solteros disponibles y están buscando, o solteras disponibles y están buscando su media naranja. Y les aseguro que todos, sin excepción, tenemos nuestro checklist o nuestra famosa lista de cotejo. Cotejo que nos va a indicar las características deseables que yo requiero en una pareja, ¿sí? Entonces yo voy a poner características en la parte física, ¿no? ¿Cómo me gustaría físicamente que fuera mi pareja? Me gustaría que fuera morena, que fuera de cabello corto, me gustaría rubia, de cabello largo, no sé, ¿cómo me gustaría? Yo tendría que establecerlo. En la parte física, ¿cómo me gustaría que fuera en la parte emocional? ¿Cómo me gustaría que fuera en la parte profesional, la parte académica? Porque incluso hasta eso podría ponerlo, ¿no? Quiero una persona que sea profesionista como yo, o no importa que no haya estudiado nada, yo soy pie plano, no importa, ahí tendría que decidirlo yo. Y tendría que ponerlo ahí precisamente en mi lista, para que entonces después de que yo pase esta lista, en función de todos los candidatos o candidatas que estén, pues yo voy a elegir a la persona que más se acerque a lo que yo deseo, al propósito.
Y en este caso el propósito a lo mejor es elegir una pareja para compartir mi vida, o a lo mejor es elegir una pareja para pasar el rato, o a lo mejor es una pareja de momento, no lo sabemos, cada quien va a establecer un propósito y en función de ese propósito va a poner las características que desea y así vamos a hacer nuestro checklist. No quiere decir que lo hagamos en la real, ¿no? No quiere decir que, ay, a ver, voy a hacer mi lista, no, pero mentalmente lo estamos haciendo, ¿sí? Ahora bien, lo mismo sucede cuando compramos ropa, ¿no? Yo por aquí les puse vestidos. Si yo quiero comprarme un vestido de noche, pues de cajón también tengo que establecer una lista de criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a elegir para este vestido de noche? Quiero que sea escotado, quiero que sea de manga larga, de manga corta, quiero que sea largo, ¿qué color lo quiero? Quiero que sea discreto, quiero que sea despampanante, quiero que llame la atención. ¿Cuáles son las características que yo requiero de este vestido? ¿Para qué? Para que yo me sienta cómoda. A lo mejor sexy, para que yo me sienta halagada. ¿Cómo me quiero sentir? Ahí también tendré que establecer este propósito, porque en función de ese propósito es que yo voy a establecer estos criterios para elegir mi vestido. Y bueno, el último ejemplo que puedo ponerles en este sentido, para no extenderme demasiado en esta parte de la vida cotidiana, pues es incluso en los alimentos, ¿sí? Si mi propósito es comer feliz y contento sin importar si es sano o no lo es, si mi propósito es comer delicioso, no importa si me hace bien a mi salud o no, pues a lo mejor pues voy a elegir cualquier tipo de alimento que a mí me encante, ¿no? A lo mejor helado, pizza, hamburguesas, no sé, cualquier cantidad de comida chatarra, y no me va a importar, que mi propósito simplemente es alimentarme y comer rico. Pero si mi propósito es comer sano, cuidar de mi salud, ser saludable, pues evidentemente mis elecciones van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque mis criterios ya cambiaron también. Entonces, como se pueden dar cuenta, los criterios todo el tiempo los estamos utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, lo estamos haciendo de una forma no sistémica, ¿sí? Bueno, no sistematizada. Entonces no ponemos nuestras listas ahí de cotejo, los tenemos aquí en nuestra mente, lo tenemos aquí bien marcado y ahí vamos haciendo nuestro checklist. Bien, cuando hablamos de educación, concretamente, cuando nos referimos a los criterios, nos estamos refiriendo a lo que vamos a mirar de las evidencias. Es como si yo le dijera al estudiante, mira, de tu desempeño o de tu evidencia o de tu producto, yo lo que voy a revisar es esto, esto, esto y esto. Que te quede claro, yo voy a revisar esto. No lo dejo de manera general. Por eso dice que los criterios de evaluación son un referente específico para el juicio del valor que voy a darle al nivel de competencia. Tiene que hacer una descripción precisa y tiene que describir las características o parámetros que yo voy a valorar positivamente de un producto o de una actuación de mis estudiantes. Para Sandler, ya de manera muy específica, los criterios van a ser indicaciones claras con el significado de lo que se va a evaluar, es decir, cuáles son los parámetros en función de los cuales se van a juzgar los atributos de un objeto que es la evidencia, es el producto, es el desempeño del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, una vez que hemos establecido los criterios en el marco educativo, vamos a hablar de cuáles son las características que deben tener o deben poseer estos criterios. En primer lugar, deben de ser descriptivos. Lo más descriptivos posibles. Deben de ser claros y comprensibles. Deben de ser precisos. Deben de estar relacionados al estándar de competencia y las capacidades de desempeño, ¿sí? Porque aquí no vale la parte de que, no, pues yo ya les dije lo que voy a evaluar, es que no le entiendo, pues yo ya dije, ¿no? Porque entonces vamos a estar como los estudiantes, ¿no? Cuando nos entregan algunas producciones y decimos, ay, ¿qué dice aquí? Me escribiste en egipcio porque estos son jeroglíficos y no te entiendo nada. Y entonces se lo regresamos, ¿no? Le decimos, oye, no te entiendo, ¿qué quisiste decir? Ay, no, pero yo sí le entiendo.
Entonces, básicamente nos están diciendo, si no le entiende su problema, pero yo me entiendo a mí. Entonces, tienen que ser muy claros y esperamos que se cumplan. Tienen que ser lo más descriptivos posibles, ¿sí? Y esto ocurre incluso hasta en la parte de las relaciones de pareja, si lo establecemos en algo muy burdo también, ¿sí? Oye, es que tú ya no me demuestras cariño. Ah, si yo nada más lo dejo así, demostrar cariño, y no describo qué significa demostrar cariño para mí, Araceli, y no soy clara y no soy comprensible en qué concretamente yo voy a entender por demostrar cariño, pues a lo mejor se van a quedar sin demostrarme cariño porque yo no estoy siendo ni clara ni precisa y tampoco me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en consideración siempre estas características de los criterios de evaluación. Ahora bien, ¿para qué se van a usar los criterios de evaluación? En primer lugar, para evitar la subjetividad y malas interpretaciones de la evidencia, ¿sí? ¿Cómo es esto de la subjetividad? Sí, porque aquí entra la parte humana, la parte que nosotros no somos maquinitas, la parte que nosotros somos personas que se cansan, somos personas que tenemos diferentes estados de ánimo, somos personas que nos sentimos agotados, nos sentimos abrumados de repente, y cuando nosotros no tenemos criterios claros y establecidos, pues algunos salen beneficiados y otros salen perjudicados. Un ejemplo, ahorita lo acabamos de vivir en el periodo de evaluaciones finales, ¿sí? A lo mejor tengo a un estudiante persiguiendo por toda la escuela tratándome de entregar su trabajo final. Y me lo está intentando entregar y yo ya había dicho que no lo voy a recibir. Y a lo mejor a 20 de sus compañeros no se lo recibí porque fui tajante y les dije que no. Y cuando ellos me preguntaron, yo estaba recién llegado a la escuela, estaba todavía fresco, había comido, no me sentía tan cansado, en fin. Pero resulta que cuando llega el muchachito J o el muchachito X, llega y me dice, oiga, maestra, por favor, revisen mi trabajo, por favor, y lo tengo ahí, insiste, y a lo mejor ese día yo no comí, a lo mejor ya estoy muy abrumada, a lo mejor ya estoy muy cansada, ay, sí, está bien, dame tu trabajo. Y no solamente eso, yo también en su momento a lo mejor dije que si no me lo entregaban a tiempo, tenía un puntaje menor, pero como ese día estaba cansada, abrumada, ya ni me acuerdo y lo califiqué al 100% porque era como yo califiqué a todos. Ya después dije, ay, no, lo califiqué así. Pero a los otros 20 sí les apliqué todos esos criterios, pero a este no. Con este ya fue subjetiva. Y así por el estilo puede ocurrirnos muchas situaciones. Entonces, si nosotros tenemos criterios claros, criterios precisos, pues ya no va a existir esa parte. Porque simplemente agarro mis criterios y digo, sí, sí está cumpliendo, no está cumpliendo esta parte, porque ya me apego a esos criterios. Ahora bien, ¿para qué otra cosa nos sirve? Nos sirve para analizar e interpretar las evidencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque de ahí vamos nosotros a poder identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje, es decir, todos los criterios que yo marco que no están cumpliendo, inmediatamente a mí lo que me dicen es que es una necesidad de aprendizaje. Es una área que necesito yo fortalecer, es un área que yo necesito generar estrategias para retroalimentar. Entonces, evidentemente me está dando esta necesidad de aprendizaje. Ahora bien, cuando nosotros estamos con los sí que a veces me puede arrojar, pues aquí me va a ayudar a determinar el logro de los estudiantes. Todos los sí que yo estoy marcando en los criterios, que sí hizo, pues me dice qué es lo que está logrando el estudiante en sus aprendizajes. Entonces, pues es un motivo de orgullo, un motivo de sentirse felices con nosotros mismos, con nuestros mismos estudiantes. Entonces, para eso nos sirve el que nosotros tengamos estos criterios bien claros, bien precisos. Y también, por supuesto, nos sirve para conocer en dónde debo retroalimentar, que básicamente sería en todos los no. En todos los no es donde debo retroalimentar de manera fuerte, pero también debo de retroalimentarlo sí, porque el hecho de que estén haciendo bien las cosas, y vamos a verlo más adelante en las maneras de retroalimentar,
pues no quiere decir que ya los dejemos así. Quien lo hizo bien ya ni lo pelo, ¿no? No, a quien lo hizo bien también tengo que reconocerlo, también tengo que motivarlo a que continúe así. Precisamente para eso me van a servir estos criterios de evaluación. Para eso los voy a usar. Ahora vamos con lo interesante. ¿Por qué debo de transparentar los criterios de evaluación? ¿Por qué debo transparentarlos? Desafortunadamente, a veces pensamos que si yo transparento mis criterios de evaluación se vuelve como en un arma de doble filo, ¿no? Es como darles el cuchillo para que después me ataquen. No, realmente no. Porque si yo les doy a conocer a mis estudiantes los criterios que yo voy a utilizar para evaluarlos, si yo les doy a conocer lo que yo voy a ver en sus producciones y en sus desempeños, pues los estudiantes van a comprender qué es lo que yo estoy viendo en sus aprendizajes. Y con ello, ellos van a aprender a autorregularse, que es uno de los objetivos de nuestro modelo educativo, la autorregulación. Junto con ello, también podemos fomentar a estudiantes autónomos, capaces de darse cuenta qué están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo toda esta parte, pues bueno, podemos realmente fomentar todo este desarrollo en ellos, podemos transparentarlo, porque todo eso resulta claro, a nadie le estamos mintiendo, no los estamos engañando, no hay sorpresas. Ellos ya lo sabían. Y no es que yo lo entendí así, no. Todos habíamos entendido lo mismo. Por eso, en el último punto es que podemos compartir de diversas maneras los criterios, porque los criterios los van a usar los maestros y los estudiantes. Ya perdamos ese miedo a que ellos lo puedan usar en nuestra contra. ¿Por qué no lo van a usar en nuestra contra? Esto resulta más una herramienta de trabajo para acercarnos a las producciones que nosotros deseamos que algo que puedan utilizar en nuestra contra. Esto nos ayuda a sistematizar nuestra práctica docente, a volverla profesional. Se habla mucho de la profesionalización docente. Y precisamente el transparentar estos criterios nos ayuda a volver sistemática nuestra evaluación. ¿Cómo puedo enseñar a los estudiantes a usar criterios de evaluación? En primer lugar, puedo compartirles los criterios y pedir que ellos me expliquen con sus propias palabras lo que están entendiendo. Eso es una buena forma. ¿Por qué? Porque no está sujeto a interpretaciones y entonces cuando me entreguen el producto o presenten su actuación o desempeño, no es es que yo le había entendido tal cosa. No. Ya quedó claro para todos lo que íbamos a entender por A, ya quedó claro para todos lo que vamos a entender por B, por C y por C. ¿Sí? Entonces, ya no hay nada que esté oculto. Otra cosa que se puede utilizar para compartir los criterios de evaluación, esto creo que sí lo he visto que muchos maestros lo hacen. Muchos maestros lo que hacen es guardar evidencias o producciones de semestres anteriores. Las guardan una que es de excelente calidad, guardan una buena, guardan una regular y guardan una que tiene carencias. Entonces, guardan estas producciones y después se las presentan a los estudiantes y a ellos les indican que las ordenen de la mejor a la peor, que ellos mismos juzguen y justifiquen por qué esta es mejor que esta, qué tiene esta que no tiene la otra que la hace mejor. Y entonces, cuando yo les estoy mostrando a mis estudiantes lo que yo espero de ellos, es mucho más sencillo que ellos puedan presentar lo que nosotros estamos esperando que entreguen, ¿sí? Otra forma es revisar las producciones con una rúbrica, es decir, esta parte de la coevaluación. Si yo acostumbro a mis estudiantes a realizar esta coevaluación de una manera responsable, pues bueno, bien, va a ser una manera en que podemos empezar a familiarizarse con estos criterios que puedan trabajar con instrumentos. Y ahí vamos justamente a esta parte, a la parte interesante. Los instrumentos de evaluación, ¿sí? Estos instrumentos de evaluación que en algunas ocasiones
me ha tocado, cuando me toca dar pláticas en otros lados, me dicen, oye, Araceli, pero creo que ahí hay un problema, porque si estás hablando de instrumentos, ¿por qué no empezaste a hablar primero de los instrumentos y después de los criterios? Es al revés, ¿no? Primero tendrías que haber hablado de los instrumentos porque los instrumentos se componen de criterios. Pero en la realidad no funciona así. Cuando nosotros estamos construyendo, no funciona así. Y ahorita vamos a ver por qué lleva esta lógica. Primero vamos a definir qué entendemos por instrumentos de evaluación. Vamos a entender por un instrumento de evaluación aquellas herramientas que vamos a utilizar para valorar el aprendizaje de manera sistematizada. Ojo con esto, ¿eh? Porque todos nosotros, sin lugar a dudas, siempre valoramos el aprendizaje. Lo hemos hecho desde que somos maestros. Todo el tiempo valoramos el aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas ocasiones no lo hacemos de forma sistematizada, lo hacemos al... ¿Se acuerdan de lo que les decía hace un rato de la lista de cotejo mental? Puedo también hacer mi rúbrica mental, puedo también hacer todo mental, ¿no? Y no lo sistematizo. Entonces, sí tenemos criterios, pero están aquí. Entonces, los instrumentos nos ayudan para sistematizar y para que podamos hacer esta valoración de productos o desempeños de los estudiantes en función de los estándares de aprendizaje. Es decir, cómo yo veo reflejado estos alcances de logro, estos estándares que se han establecido. En función de eso es que yo voy a ir avanzando en esta parte de los instrumentos de evaluación. ¿Para qué me van a ayudar? Bueno, pues me ayudan a recopilar información y a tomar decisiones. ¿En función de qué? Pues de los resultados que obtengo. Algo fundamental en los instrumentos de evaluación para que sean válidos es que deben de ser confiables y objetivos, para que podamos obtener información precisa y útil. Un instrumento de evaluación que es subjetivo, pues realmente no nos va a arrojar información útil, nos arroja información subjetiva y esta información subjetiva no nos sirve realmente para tomar decisiones. Ahora bien, hace un rato les comentaba que todo instrumento de evaluación se va a construir con base a los criterios de evaluación previamente definidos, ¿sí? Para la elaboración de la evidencia, ¿sí? Los criterios yo los establezco antes incluso de pedir la evidencia, ¿sí? Nosotros, en el momento que vamos a pedir una evidencia, vamos a solicitar los criterios, son las características. Si yo de un trabajo estoy pidiendo, si yo en los criterios de evaluación voy a evaluar que tenga una introducción de un párrafo o de una cuartilla, pues también lo tengo que dar en la indicación de cómo van a construir la evidencia, porque entonces no sería congruente de que en el instrumento de evaluación sí pongo que debe de contener una introducción de por lo menos una cuartilla y que no lo digo en las instrucciones, porque entonces eso no es congruente ni es articulado. Por ello es que los criterios se van a establecer antes que el mismo instrumento. Bien, vamos a continuar. Antes de seguir con este tema, entonces es importante que nos aprendizaje. En este caso, en el instituto tenemos resultados de aprendizaje. Va a ser en función de este resultado de aprendizaje o de lo que yo busco evaluar, ¿sí? En función de este resultado de aprendizaje voy a establecer los criterios de evaluación y estos criterios de evaluación a su vez se tienen que ver reflejados en la evidencia que voy a solicitar, que a su vez estos instrumentos me sirven para evaluar esta evidencia. Si se dan cuenta, todo está perfectamente articulado. Nada está ajeno, nada está suelto, todo está perfectamente embonado y armado. ¿Qué vamos a evaluar con los instrumentos de evaluación? Vamos a evaluar productos y desempeños. Productos como de maquetas, modelos, ensayos, cosas multimedia como videos, wikis, libros, mapas digitales, etcétera. También podemos evaluar informes, investigaciones, artículos, ensayos. Bueno, todo lo que nosotros podamos imaginarnos en la cuestión de productos,
podemos evaluarlo con instrumentos de evaluación, así como también los desempeños. Desempeños como presentaciones, ya sean discursos, debates, noticieros, podcast, etcétera. Podemos también evaluar simulaciones, juegos de roles, reconstrucción de eventos históricos, juicios, teatro, etcétera. En la cuestión de enseñanza, hasta la parte del uso de una aplicación, en las demostraciones, pues una obra de teatro, el uso de aparatos de laboratorio, en fin, el desempeño que nosotros deseemos podemos evaluarlo con un instrumento de evaluación, porque precisamente están enfocados a evaluar productos y desempeños. Ahora bien, les voy a compartir este pequeño gráfico que nos habla de cómo elaborar un instrumento de evaluación de manera general. Ojo con esto, de manera general. No estoy diciendo, vamos a elaborar así una rúbrica, una guía de observación, una matriz, un portafolio. No, no. De manera general, ¿cómo vamos a elaborar un instrumento? Ya para realizar cada uno de ellos, pues bueno, hay incluso cursos completos para elaboración de instrumentos, que ahorita, pues bueno, no sería nuestro fin, pero sí nuestro objetivo es que podamos identificar el cómo elaborarlo, cómo se elige. Partimos con el punto número 1, que es el propósito de aprendizaje. En este caso puede ser la competencia, la capacidad o el desempeño que yo pretendo evaluar. ¿Cuáles son los estándares de aprendizaje que yo pretendo evaluar? Tengo que partir que se definen estos estándares de aprendizaje. Tengo que elaborar mis criterios de evaluación que van a ir en función de estos estándares de aprendizaje. Estos criterios de evaluación, ya lo hablamos hace un rato, van a ser los aspectos esenciales o las características específicas del aprendizaje que yo espero, ¿sí? Los aspectos esenciales que yo requiero observar de este propósito. Lo mismo que hablábamos hace un rato cuando hablamos de los criterios, el propósito que va a cumplir. El punto número 3 tiene que ver, una vez que ya tengo el propósito de aprendizaje, ya establecí los criterios o las características específicas que debe llevar. Entonces, pienso en cuál sería la evidencia de aprendizaje que me permitiría poder observar estos criterios de evaluación. ¿Cuál es la evidencia que me permitiría cubrir este propósito de aprendizaje? ¿Cuál sería la evidencia? Y entonces aquí yo tendría que decidir si pido un producto, una tarea, una actuación, un desempeño, porque precisamente a partir de este momento, este producto, tarea, experiencia o desempeño se va a volver nuestro objeto de evaluación. Y entonces yo ya tenga elegida mi evidencia, a lo mejor es una exposición oral. Yo decido que mis criterios se van a ir enfocados a una exposición oral. Y entonces, pues bueno, voy a elegir una técnica de evaluación. ¿Cuál es la técnica de evaluación que yo voy a elegir para poder valorarlo? Acuérdense que hay técnicas de evaluación de desempeño, de observación, de interrogación. Hay varias técnicas de evaluación. Entonces, en este sentido, ¿yo qué técnica voy a utilizar? A lo mejor si es una exposición oral, la evidencia, entonces, pues yo tendría que utilizar una técnica de observación. Y si voy a utilizar una técnica de observación, entonces inmediatamente tendría que preguntarme cuál es el instrumento de evaluación que me ayudaría a observar estos criterios de evaluación en esta evidencia de aprendizaje. Entonces, revisando mi cartera de instrumentos, tal vez encuentro que el mejor instrumento puede ser una guía de observación. Y entonces es cuando utilizo esta guía de observación y me pongo a diseñar esta guía de observación con todos los criterios que establecí y justamente los que voy a tener que observar en la evidencia cuando aplique mi técnica, ¿sí? Entonces, realmente, por eso es que tenemos que empezar con los criterios antes que el mismo instrumento. Bien, pareciera complicada esta situación, pero no lo es tanto. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo, punto número 1, que es el propósito de aprendizaje o el resultado de aprendizaje.
Aquí vamos a imaginar que es una escuela de costura, es una escuela de moda, y bueno, en esta escuela de moda, el propósito que ahorita nos interesa evaluar es realiza toma de medidas para elaboración de una falda. Entonces, yo tengo que ir a mi punto 2. Mi punto 2 dice que tengo que establecer los criterios de evaluación, es decir, las características que yo voy a evaluar o que voy a revisar. Entonces, el criterio 1 es colocar la cinta métrica en el cuerpo del cliente. Si estoy hablando de la toma de medidas, pues lo principal es que mínimo mi estudiante sepa colocar la cinta métrica, ¿no? Porque si no sabe colocarla, pues desde ahí tenemos problemas. Mi criterio número 2, que ajuste de manera pertinente la cinta métrica. ¿Por qué? Pues porque si no la ajusta, le va a quedar grande o le va a quedar chica la falda y entonces ahí vamos a tener pérdidas, ahí tenemos problemas. El criterio número 3 que voy a establecer es la precisión de la medida. Que sepa tomar medidas este estudiante, porque si no me sabe poner las medidas y no es precisa, pues sale lo mismo. Voy a tener un producto mal elaborado, voy a tener una falda que no le va a quedar al cliente, que va a tener problemas para utilizar y eso no es lo que queremos. Y el punto número 4 es el trato y cuidado en la toma de medidas, que esto tiene que ver con la parte actitudinal, que les decía, siempre vamos a estar considerando los 3 elementos, el conceptual, el procedimental y por supuesto la actitudinal. En esta parte, ¿cómo atendió el cliente? ¿No? El trato y cuidado. ¿Realmente lo atendió con tacto? ¿Fue cuidadoso con el cliente? ¿O le dijo, a ver, véngase para acá? Ay, a ver, acomódese. A ver, y le andaba todo el tiempo ahí golpeteando al cliente, pues bueno, ahí también esas son las cosas que tendríamos que estar considerando. Si nosotros ya de evaluación que voy a utilizar y que mi propósito es realizar una toma de medidas, pues tengo que pensar en cuál sería la evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje, pues no queda otra más que ejecute la actividad de medición. La tiene que hacer, entonces va a ser un desempeño. Y la técnica de evaluación que se va a establecer para poder evaluar este desempeño es de observación. Y por ende, el instrumento de evaluación que voy a utilizar, pues muy probablemente sea una guía de observación que me permita detallar de manera cuidadosa y hacer mis observaciones en función de cada uno de los criterios que se establecieron. Como podemos darnos cuenta, pues no es algo complicado, realmente es así como se van a ir construyendo. Y estos criterios los voy a colocar precisamente en mi guía de observación o en mi lista de cotejo, si así lo decido. Porque una lista de cotejo, pues también me permite realizar esta observación. ¿Sí? Entonces, estos criterios que establecí en el punto número 2 son los mismos criterios que voy a poner en mi instrumento. Por eso es que siempre hablamos de criterios antes que de los mismos instrumentos. Bien, ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación más conocidos? Bueno, tenemos los portafolios de evidencias, las pruebas de desempeño, la lista de cotejo, la matriz de valoración o rúbrica de evaluación. Tenemos la guía de observación, el registro descriptivo, el registro anecdótico, las escalas de apreciación, y cada uno de estos instrumentos tiene un fin en sí. Cada uno de estos instrumentos tiene un propio diseño, una propia construcción. Hay talleres completos, hay informaciones totalmente encaminadas a aprender a diseñar cada uno de estos elementos. Y bueno, es un tema bastante amplio, es un tema grande en el cual, pues bueno, se requiere de bastante tiempo para poder atender cada uno de ellos. Por eso el día de hoy solamente los menciono porque son los que tenemos de manera más común a nuestra disposición. Bien. ¿Qué evalúan generalmente los instrumentos de evaluación? Bueno, pues se evalúan, por ejemplo, en las técnicas de observación. Cuando nosotros utilizamos técnicas de observación, pues podemos utilizar guías de observación, registros anecdóticos, escalas de actitudes, pero aquí lo que tenemos que entender es que no todos los instrumentos evalúan todos los tipos de conocimientos, ¿sí?
Hay algunos instrumentos que solamente evalúan conocimientos, hay instrumentos que evalúan habilidades y hay instrumentos que evalúan actitudes y valores. Hay instrumentos que nos evalúan 2, que nos evalúan 3 de estos, pero hay instrumentos, por ejemplo, la escala de actitudes, su mismo nombre nos dice, pues solamente nos evalúa actitudes y valores, no nos va a estar evaluando conocimientos y tampoco nos va a estar evaluando habilidades. Lo mismo ocurre con el portafolio, que esto ya tiene que ver con una técnica de análisis de desempeño. El portafolio no nos evalúa conocimientos, sino nos evalúa habilidades, pero difícilmente va a ser el instrumento ideal para evaluar actitudes y valores. O, por ejemplo, con la parte de las pruebas escritas. Las pruebas escritas también nos evalúan conocimientos y nos evalúan habilidades, pero difícilmente también nos van a evaluar actitudes y valores. La rúbrica, por ejemplo, es uno de los instrumentos que nos permite evaluar conocimientos, habilidades e incluso actitudes y valores. Lo mismo que la lista de cotejo e incluso la misma guía de observación que les mencionaba hace un rato. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que cada uno de estos instrumentos, pues bueno, nos ayuda a evaluar aprendizajes diferentes. Por ello es necesario que nosotros aprendamos a elegir el instrumento que más convenga al aprendizaje que yo quiero evaluar. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí quedamos con esta parte de instrumentos. Pero, ¿qué sucede? Yo preguntaba mucho esta parte de una vez que evalúo, bueno, ya establecí mis criterios, ya compartí mis instrumentos, ya todo. Bien, hasta ahí se queda. Yo ya evalué, ya lo hice con criterios claros, ya lo hice con instrumentos, o sea, hasta ahí se queda. Yo ya cumplí. Pues no, no, la verdad es que no. Para la evaluación nos habla también de la retroalimentación. Una vez que ya apliqué mis criterios en estos instrumentos, evalué mis evidencias, mis productos, mis desempeños, pues viene la parte de la retroalimentación, que es la gran articuladora del proceso de aprendizaje y evaluación. ¿Qué tantos aprendizajes he logrado? ¿Cómo va? Esta evaluación es lo que me va a articular, es esta articuladora. Entonces, para poder realizar retroalimentación, pues hay una gran cantidad de modelos. El día de hoy voy a compartirles con ustedes 3 modelos que, pues bueno, son muy sencillos y que nos permiten saber si nosotros estamos haciendo una retroalimentación efectiva o a lo mejor podremos implementar alguna de las ideas que el día de hoy les propongo, ¿sí? El primer modelo de retroalimentación tiene que ver con protocolos. El protocolo que se establece en 3 pasos, el primero es en función del seguir haciendo. Cuando en una producción un estudiante hizo algo bien, algo está correcto, algo está preciso, entonces tendríamos que invitarlo a seguirlo haciendo, ¿sí? No decir, está bien, ya lo ignoro. No, sigue haciendo, esto lo hiciste de manera excelente, te invito a que continúes con esa manera y demás, etcétera, etcétera. El segundo punto del protocolo tiene que ver con el empezar a hacer. A lo mejor en esta producción el estudiante hay aprendizajes que no logró plasmar, que no ha empezado a realizar y que en esta retroalimentación nosotros tendríamos que invitarle a que lo empiece a hacer. ¿Por qué? Pues porque todavía le faltan esos aprendizajes plasmarlos, le falta demostrar esos aprendizajes, ¿sí? Entonces, por eso la invitación aquí es a empezar a hacer, que es el punto número 2. Y en el punto 3 del protocolo también tiene que ver con la revisión. La revisión que implica regresar a tu producto y revisarlo porque algo de lo que aplicaste en ese producto no es correcto. Entonces, como ese aprendizaje que estás aplicando está incorrecto, hay que revisarlo para que lo apliques de una forma adecuada. Entonces, no solamente es valorar lo que ya hizo, e invitarle a hacer cosas que no está haciendo, sino que también corrija las cosas que no están correctas. Este es un protocolo muy sencillo, pero que estos 3 pasos nos ayudan a hacer una retroalimentación efectiva.
El segundo modelo, este modelo va orientado en 4 pasos, ¿sí? El primer paso es resumir. Una vez que yo tengo las producciones de mis estudiantes, voy a resumir lo que el estudiante logró con su trabajo en 1 o 2 frases. ¿Qué sí logró con este trabajo? Después le voy a explicar detalladamente los criterios de evaluación que alcanzó y los que todavía le faltan, ¿sí? Alguien a lo mejor puede utilizar un instrumento de evaluación y decirle, mira, aquí alcanzaste esto, pero todavía te falta esto y esto y esto. ¿Cuáles no están desarrollados por completo? Incluso también puedo mencionarlo. Y después el punto número 3 aquí sería reorientar. Es decir, los aprendizajes que no alcanzaron el resultado esperado, entonces pues tendría que reorientarlo, a lo mejor darle más elementos, a lo mejor reubicarlo con algún compañero para que se apoye, a lo mejor darle más material, no sé, lo que se requiere hacer para que él pueda alcanzar esos aprendizajes que no se lograron en esta primera ocasión. Y la propuesta de Mark Banners va en función de que los estudiantes puedan tener la oportunidad de volver a entregar una tarea, ya sea la misma o una tarea que le permita demostrar los aprendizajes que en su momento no alcanzó. Entonces, a lo mejor aquí, si no me es posible que entregue la misma tarea, sí puede entregar una tarea distinta en otro momento, pero con características muy similares que le permiten precisamente aprovechar esta retroalimentación que mi estudiante ha recibido. Entonces, esto nos ayuda a identificar justamente estas brechas que existen entre la comprensión del tema y los ajustes que yo necesito hacer para poder redireccionar a mi estudiante. Este es el segundo modelo de retroalimentación. Vamos con un tercero, que es el modelo de retroalimentación en escalera de Daniel Wilson. El primer paso que Daniel Wilson propone es es la clarificación, que va en el sentido de formular preguntas acerca de las ideas o puntos que no se observan con claridad en la producción. En muchas ocasiones a nosotros nos llega a pasar que hay cosas que nosotros no entendemos ni por qué pusieron en sus productos los chicos. ¿Y esto por qué lo puso o para qué lo metió aquí? No tiene sentido. Dice Daniel Wilson que nosotros tendríamos que preguntarle, o sea, vale la pena preguntar, oye, ¿por qué metiste esto? Oye, ¿qué está ocurriendo? Para que el estudiante tenga la oportunidad de aclararlo e incluso ahí nosotros podamos identificar cuáles fueron sus necesidades o cuáles fueron las complicaciones que se le presentaron. El segundo punto es valorar. Tendríamos ahí que enfatizar los puntos positivos del trabajo, destacar estas fortalezas y, pues bueno, que el estudiante se sienta apoyado, se sienta valorado. Por eso es valorar. El tercer punto es expresar. Expresar las inquietudes que tenemos acerca del trabajo y básicamente irían orientadas en la parte de los aprendizajes no alcanzados. Esta parte de por qué se generaron estas situaciones, es decir, lo que no logramos comprender de las producciones que está entregando, ¿sí? Las situaciones que quisimos acá clarificar en el punto número 1, y entonces por eso tendríamos que expresarlo. Y una vez que lo expresamos, podemos hacerle sugerencias, que es el último peldaño, sugerirle la forma en que él pueda resolver los problemas que logramos identificar en sus trabajos. Y una vez que nosotros le hagamos estas sugerencias, pues bueno, él pueda tener opciones para mejorar sus producciones. Entonces, nosotros en este caso lo dejaríamos a nivel de sugerencia, que el estudiante puede cumplir o tal vez no, no va a ser un mandato, aquí sí lo aclara Wilson, no es una orden, no es un mandato, ¿sí? Entonces, aquí podemos identificar que estos modelos, pues concretamente los últimos dos, nos ayudan a dar una mirada fresca y optimista a los espacios de retroalimentación. Y algo que van a coincidir estos dos modelos particularmente es en el punto número 2, y volvemos al mismo punto, que es en función de los criterios de evaluación o estándares, que deben de ser claros. En función de que los estudiantes tengan claridad de estos criterios,
pues van a tener conocimiento de cómo se les está valorando sus desempeños o productos y pueden explicitar. Por ello va a ser mucho más claro el logro de sus aprendizajes, los criterios e incluso los instrumentos o las listas de cotejo que se van a utilizar. Estos se tienen que socializar con los estudiantes para que no haya ninguna situación anómala, no haya ninguna situación que pueda generarnos conflicto. Bien, examen sorpresa. Va con la idea de que nosotros empecemos a analizar si vamos encaminados de una forma adecuada en esta parte de la valoración de productos o de desempeños. Entonces, cada uno de ustedes, no es un examen realmente, esto es una lista de cotejo, pero es una lista de cotejo de autoevaluación para nosotros como docentes, y habla acerca de cómo valoramos los desempeños y producciones de los estudiantes, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros tendríamos que decir si lo haces en tu práctica docente de manera cotidiana o no lo haces. Entonces, vamos a marcar un sí o un no. Y entonces voy a hacer las preguntas, cada uno va a ir marcando, ya sea mentalmente o en un cuadernito, si sí lo hace o no lo hace. El punto número 1, identifico y comunico fortalezas y logros en los desempeños y producciones. ¿Los identifico y se los comunico? ¿Sí o no? Punto número 2, identifico y comunico aspectos a mejorar. Los identifico, pero también se los comunico. ¿Cómo pueden mejorarlo? ¿Sí o no? Favorezco las instancias de logro, es decir, estoy retroalimentando, estoy motivando estas instancias que ya lograron, sí o no. Favorezco las prácticas de autoevaluación en mis grupos, sí o no. Favorezco la práctica de coevaluación en el grupo. La coevaluación, recuérdense que es la evaluación entre pares, entre ellos mismos. Ofrezco preguntas para que busquen las respuestas, pero preguntas que realmente sean detonadoras, preguntas que los motiven a investigar, que los motiven a encontrar el por qué, si lo hago o no lo hago. En esta cuestión cuando entregan productos y desempeños. Ofrezco sugerencias específicas. Ofrezco sugerencias específicas en sus productos, en sus desempeños. ¿Sí lo hago o no lo hago? ¿Ofrezco sugerencias a través de mostrar ejemplos? ¿Sí o no? ¿Utilizo un tono cálido y respetuoso para comunicarme con ellos, ya sea de manera oral, de manera escrita, por cualquier medio? ¿Lo hago de forma cálida? Y por último, escucho cuidadosamente. Acuérdense que la escucha es importante, sobre todo en la parte de la retroalimentación, y lo veíamos en el modelo en el segundo modelo, ¿sí? Veíamos qué tan importante es el poder escuchar, el poder preguntarle a nuestros estudiantes el porqué de los problemas y atenderlos. Entonces, ¿sí lo hago o no lo hago? ¿Me contestaron? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Acuérdense, según nuestros criterios, todos los sí significa, si en todos estos aspectos tuve un sí, quiere decir que voy bien encaminado en cuestión de la valoración de producciones de mis estudiantes. Estoy retroalimentando, estoy haciendo coevaluación, estoy haciendo autoevaluación, estoy haciendo las cosas de una forma en que realmente resultan beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si me salieron algunos que no, algunas áreas me salieron y no lo vamos a ver como algo negativo, lo vamos a ver como algo que no he introducido en mi práctica docente, pero que podría introducir, pero algo que podría incluir. No es algo que esté ajeno. A lo mejor para estas jornadas precisamente de evaluación y planeación, podría pensar, ¿cómo podría yo diseñar alguna actividad en donde hagan coevaluación? ¿O cómo podría diseñar yo alguna actividad en donde la autoevaluación esté presente? Si no lo estoy haciendo.
¿Cómo podría yo generar alguna estrategia en donde cuando yo evalúe pueda comunicarles los aspectos que tienen que mejorar? Entonces, son buenos momentos para que nosotros podamos incluirlo dentro de nuestra práctica docente, ¿de acuerdo? Entonces, todos los sí, felicidades, todos los no, vamos a ver de qué manera podemos nosotros incluirlos ahora. Bien, a manera de conclusión, ¿sí? Que al principio de esta charla yo les dije que la idea de esta plática era que pusiéramos sobre la mesa algunos puntos. Entonces yo dejo 4 puntos en la mesa, cada quien decide qué hacer con ellos, cada quien decide si los quiere tomar, si los quiere analizar, porque me queda claro que en una plática no vamos a cambiar nuestra manera de pensar, ni mucho menos, pero sí me queda claro que nos podemos llevar tareas y por eso a manera de conclusión vamos a dejar 4 puntos sobre la mesa. El primero es, debemos analizar lo que entendemos por evaluación. ¿Qué entiendo por evaluación? Me dijeron que va enfocada a los procesos, pero yo, Araceli, ¿qué estoy entendiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y entonces ahí viene mi segunda tarea, analizar qué estoy evaluando, cómo lo estoy evaluando y para qué lo estoy evaluando. Ahorita fin de semestre es cuando más se nota esta situación. ¿Realmente el evaluar mis montañas de libro funciona? ¿Realmente el tener mis montañas de cuadernos funciona? ¿Realmente el tener mis montañas de trabajos me está funcionando? Porque eso es el que estoy evaluando. ¿Cómo lo estoy evaluando? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo todo eso? ¿Está sumando al aprendizaje? ¿Está sumando estos estándares? O a lo mejor tendría que replantear mi estrategia, a lo mejor tendría que repensarlo. Pero eso, cada uno de nosotros tiene que analizarlo, tiene que pensarlo, porque por eso al principio les comentaba, es una reflexión, es propiciar esta reflexión. Porque a veces pareciera que ya es una costumbre, ¿no? Pues es que yo así trabajo, es una tradición, pero las tradiciones no son normas ni reglas obligadas, ¿sí? En este caso podemos decir que a lo mejor ya lo hago por costumbre, pero si yo me pongo a reflexionar en ello, podría darme cuenta que podría haber otras alternativas. Ahora bien, la tercera idea que dejo sobre la mesa es, usamos criterios e instrumentos de evaluación de forma transparente y sistemática. Ya les dije, siempre usamos criterios de evaluación. El asunto es que en muchas ocasiones no lo hemos sistematizado. Y la otra pregunta es, ¿los transparento con mis estudiantes? ¿Se los doy a conocer? ¿Saben ellos qué les estoy evaluando? ¿Saben ellos qué es lo que yo veo en sus producciones? ¿Lo saben? ¿O ellos me entregan a ciegas los productos? ¿O estamos caminando a ciegas en el aula y entonces yo les digo que quiero que esté bien hecho y ellos imaginan lo que yo deseo que es bien? Ellos imaginan que es bueno para mí. Realmente ahí está la importancia, ya lo platicamos hace un rato. Y finalmente, ofrezco una retroalimentación efectiva que ayude y motive al aprendizaje de mis estudiantes. Retroalimentación que motiva, esta retroalimentación que ayuda a fortalecer a mi estudiante, su crecimiento personal, en su desarrollo, o qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta parte? Estos son los cuestionamientos que quiero dejar sobre la mesa el día de hoy, que quiero dejarlo para que lo reflexionemos y lo pensemos cada quien en nuestra práctica, que lo analicemos. Y si queremos hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo, pues creo que entonces vale la pena empezarnos a meter en este tipo de discursos y empezarnos a inmiscuir a esta parte del aprender a aprender, a hacer cosas que nos ayuden a salir de ese escaño donde nos encontramos tal vez, si es que yo llego a esta conclusión. Pero si no, pues bueno, finalmente son puntos que dejamos ahí sobre la mesa. Finalmente,
Para despedirme, los quiero dejar con esta frase de Philippe Ferrenault, que nos habla acerca de que la construcción del éxito del fracaso escolar está en la escuela. De nosotros depende, básicamente, si un estudiante, ¿sí? Si un estudiante le estamos diciendo constantemente que es bueno, pues bueno, seguramente va a llegar el momento en que se la crea, ¿no? Si un estudiante constantemente le estamos retroalimentando, le estamos apoyando con sus aprendizajes, le estamos motivando, pues va a llegar un momento en que el estudiante reaccione en esta función, ¿sí? Pero bueno, eso depende totalmente de la escuela. Ahora bien, pues nos dejo con esta frase y ya no me resta más que agradecerles su atención, agradecerles este espacio. Y pues bueno, para mí ha sido un placer, un gusto compartir con todas las unidades académicas el día de hoy. No me resta más que darles todo mi agradecimiento por su atención. Araceli Plata Pillado por esta conferencia que nutre nuestro quehacer del día a día como docentes. Queremos pedirle también al maestro en ciencias, Néstor Gabriel Ruiz Ortega, coordinador de sistemas académicos, que nos brinde su mensaje en este día. Sí, gracias. Pues no es propiamente un mensaje, básicamente es reforzar la importancia que tiene este tipo de instrumentación de estrategias que se están recuperando desde la Secretaría Académica a través de la Dirección de Educación Media Superior para volver a la esencia. Creemos que hemos estado muy alejados de la esencia del quehacer docente. Creemos que necesitamos volver a repasar todas estas nociones de evaluación, de planeación, y es por ello que se ha hecho este esfuerzo desde la Secretaría Académica. El maestro Mauricio está muy interesado en que volvamos a ser partícipes de toda esta conjunción de elementos para la calidad educativa. Volver a la calidad educativa que representa el Politécnico. Por eso es que vamos a ser como muy serios y muy estrictos en la forma de revisar las planeaciones que se vayan entregando. Vamos a hacer una revisión a través de la Dirección de Educación Media Superior y nosotros también vamos a estar impulsando ese refuerzo. Ahorita ya se dieron ciertos elementos y vamos a completarlo con una serie de, estamos diseñando una capacitación para volver a esa esencia docente que tanto nos ha estado reclamando, no solamente el estudiantado, sino también los mismos profesores en este quehacer. Entonces, básicamente es ese el mensaje. Volvamos a lo importante, regresemos a la esencia, ya lo decía Aristóteles, si no tenemos esa esencia, no vamos a poder trascender en nuestro camino hacia el aprendizaje. Y este tipo de situaciones donde hay dos cosas, el discente y el docente. El discente, el que aprende, el docente, el que enseña. Cuando volvamos a clarificar este tipo de nociones, cuando entendamos nuestro juego, nuestro rol como docentes, nuevamente lo recuperemos porque de repente nos abruma lo administrativo, de repente nos abruma lo burocrático. Lo sabemos y estamos conscientes de eso allá en Área Central. Sin embargo, todo esto creo que se tiene que concretar a través de cada uno de ustedes. Entonces, yo felicito a la Dirección de Educación Media Superior por este gran esfuerzo, a todos y cada uno de ustedes porque son el compromiso y son el reflejo de lo que es el instituto y creo que vamos a empezar a mover esta inercia que traíamos para encauzarla nuevamente a nuestra calidad educativa. Les agradecemos, enhorabuena y que tengan unas jornadas exitosas para toda su planeación. Gracias. Muchas gracias, Néstor Gabriel Ruiz Ortega. Reiteramos nuestro agradecimiento también a la maestra Araceli Plata Pillado. Agradecemos a las autoridades de la Dirección Media Superior que estén aquí con nosotros, a cada una de las otras 19 unidades académicas que se encuentran de manera remota con nosotros y no podemos realmente finalizar estos trabajos de este día sin antes
pronunciar la voz, que es un lema de todo nuestro Instituto Politécnico Nacional. Por lo que les pido, pongámonos de pie, y a las otras unidades académicas que se encuentran con nosotros en línea, también les vamos a hacer partícipes de este Magno Velum. Por favor, con todas sus fuerzas, un Velum dirigido al Instituto Politécnico Nacional. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. De esta manera cerramos los eventos de este día y agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Que pasen muy buena tarde.